cuando mi hija Paloma me entregó una tarjeta de 10 euros delante de 30 invitados, y luego le regaló un Rolex de 15,000 € a su suegro diciéndole, él es especial y merece cosas buenas, no, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Lo que ella no sabía es que esa misma noche llamaría a mi abogado y tomaría decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. A veces, las lecciones más duras son las que más necesitamos aprender. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Rodrigo Vega Morales, tengo 65 años, y durante toda mi vida creí que había criado a una hija ejemplar. Paloma siempre fue mi orgullo, mi razón de existir desde que su madre murió cuando ella apenas tenía 12 años. Trabajé día y noche, sacrifiqué mis propios sueños, renuncié a posibles relaciones amorosas, todo para darle la mejor educación, las mejores oportunidades, el futuro que ella merecía. El sábado 28 de septiembre de 2024, Paloma organizó una fiesta para celebrar mi cumpleaños número 65. Al principio me emocioné muchísimo porque hacía años que no celebrábamos nada juntos como familia. Desde que se casó con Adrián Ruiz Sánchez hace 3 años, nuestros encuentros se volvieron cada vez más espaciados y formales. La fiesta se realizó en el Salón de Eventos Las Magnolias, un lugar elegante que yo mismo pagué sin quejarme cuando Paloma me explicó que quería algo especial para mi cumpleaños. Llegaron 30 invitados, familiares, algunos amigos míos de toda la vida, y por supuesto, la familia política completa de Paloma, encabezada por Esteban Ruiz Castillo, su suegro. Desde el momento en que Esteban entró al salón, noté cómo Paloma corrió hacia él como si fuera la persona más importante del mundo. Lo abrazó efusivamente, le preguntó si necesitaba algo, le apartó la mejor silla, le sirvió personalmente su bebida favorita. Mientras tanto, yo saludaba a los invitados que llegaban, recibiendo felicitaciones, pero una extraña sensación comenzó a crecer en mi pecho. Durante la cena, observé algo que me perturbó profundamente. Paloma pasó toda la velada pendiente de Esteban. Le servía más vino antes de que él pidiera, le acercaba los platos que más le gustaban, se reía exageradamente de sus chistes que, francamente, no tenían ninguna gracia. Era como si yo, el homenajeado, fuera un invitado más en mi propia celebración. Cuando llegó el momento de los regalos, mi corazón se aceleró. Siempre había disfrutado ese momento especial entre padre e hija, esos gestos de cariño que confirmaban nuestro vínculo inquebrantable. Paloma se acercó hacia mí con una sonrisa que entonces creí genuina, pero ahora entiendo que era forzada. «Papá, espero que te guste», me dijo mientras me entregaba un sobre delgado. Lo abrí con expectativa y encontré una tarjeta de felicitación genérica de esas que venden en cualquier tienda por 10 euros. Dentro había un mensaje impreso que decía, «Feliz cumpleaños». Y abajo, con su letra apresurada, había agregado, «Gracias por todo, papá. Te quiero». Me quedé mirando la tarjeta, tratando de procesar lo que estaba viendo. No era que esperara algo costoso o extravagante, pero, después de todos los sacrificios, de todas las veces que había estado ahí para ella, una tarjeta comprada 5 minutos antes me pareció vacía. Pero lo peor estaba por venir. Inmediatamente después de entregarme mi regalo, Paloma se dirigió hacia Esteban con una caja elegante, envuelta en papel dorado y con un moño perfecto. «Esto es para usted, porque es una persona muy especial en nuestras vidas», le dijo Esteban con una voz llena de emoción genuina. 30 pares de ojos se dirigieron hacia la escena. Esteban abrió la caja lentamente y sacó un Rolex Submariner plateado que brillaba bajo las luces del salón. El silencio fue absoluto por unos segundos hasta que él exclamó, «Dios mío, Paloma, esto debe haber costado una fortuna». 000 € exactamente, respondió ella con orgullo. «Pero usted se lo merece. Ha sido como un segundo padre para Adrián y ahora también para mí. Es usted una persona especial que merece cosas buenas». Entonces sucedió lo impensable. Paloma se volteó hacia mí, delante de todos los invitados, añadió con una sonrisa que ahora me parece cruel, «A diferencia de otras personas, usted sí aprecia los gestos bonitos y sabe valorar cuando alguien se esfuerza por complacerlo». El salón quedó en silencio absoluto. Sentí que todas las miradas se dirigían hacia mí. Algunos con lástima, otros con incomodidad evidente. Mi amigo Carlos Mendoza, que me conoce desde hace 40 años, bajó la vista avergonzado. Mi prima Teresa se excusó y fue al baño,
claramente incómoda por la situación, pero yo mantuve la compostura. Sonreí, aplaudí cortésmente y continué la celebración como si nada hubiera pasado. Por dentro, sin embargo, algo se rompió para siempre. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche con el alma destrozada y la mente llena de interrogantes. Me serví un vaso de whisky y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía leerle cuentos a Paloma cuando era pequeña. La ironía me golpeó como una bofetada. Ese mismo lugar que guardaba nuestros recuerdos más hermosos ahora era testigo de mi dolor más profundo. Cerré los ojos y permití que la memoria me transportara a diciembre de 1992. Paloma tenía 12 años recién cumplidos cuando María Elena, mi esposa, murió en un accidente automovilístico camino al trabajo. Recuerdo perfectamente el momento en que tuve que explicarle a mi hija que mamá no regresaría a casa nunca más. Lloramos juntos durante horas, abrazados en este mismo sillón, prometiéndonos mutuamente que seguiríamos adelante unidos. Y cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser. Trabajaba como ingeniero en una empresa constructora, pero mis ingresos no bastaban para mantener el nivel de vida que María Elena y yo habíamos construido para nuestra familia. Así que tomé trabajos adicionales, consultoría nocturna, proyectos de fin de semana, cualquier oportunidad que me permitiera asegurar que Paloma no sintiera la ausencia económica, además de la emocional, de su madre. Dormía 4 horas diarias durante años. Mientras Paloma estudiaba, yo revisaba planos hasta altas horas. Cuando ella necesitaba ayuda con matemáticas, dejaba todo para explicarle cada problema hasta que lo entendiera perfectamente. Los fines de semana que otros padres dedicaban al descanso, yo los invertía llevándola al parque, al cine, a exposiciones culturales, tratando de compensar la figura materna que había perdido. Nunca me quejé. Jamás le hice sentir que era una carga o que mi vida se había vuelto más difícil por tener que criarla sola. Al contrario, cada sacrificio me parecía pequeño comparado con su sonrisa, con sus logros académicos, con la joven brillante en la que se estaba convirtiendo. Cuando cumplió 18 años y decidió estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, hipotequé la casa para pagar sus estudios. Paloma quería vivir en una residencia universitaria cerca del campus y, aunque eso significaba gastos adicionales enormes, accedí sin dudarlo. Papá, todos mis compañeros viven independientes, me decía, y yo interpretaba esa independencia como un signo saludable de madurez. Durante sus 5 años universitarios, le envié religiosamente 1.000 euros mensuales para cubrir todos sus gastos, residencia, comida, libros, salidas con amigas, ropa, caprichos. Trabajaba turnos dobles para generar ese dinero extra. Pero cada vez que escuchaba su voz alegre por teléfono, contándome sobre sus proyectos académicos, sobre las amistades que había forjado, sobre los viajes de estudio que realizaba por toda Europa, sentía que todo valía la pena. Me perdí oportunidades profesionales por no poder viajar debido a mis compromisos financieros con ella. Rechacé ofertas laborales en otras ciudades que habrían significado mejor salario, pero que me alejarían de estar disponible para cualquier emergencia que pudiera tener. Mi vida social desapareció completamente. Las pocas mujeres que mostraron interés romántico hacia mí se alejaron al darse cuenta de que Paloma era mi prioridad absoluta e innegociable. Cuando se graduó *summa cum laude * en 2013, lloré de emoción durante toda la ceremonia. Ver a mi hija convertida en una arquitecta brillante, independiente y segura de sí misma me llenó de un orgullo que nunca había experimentado antes. Sentí que María Elena estaría igualmente orgullosa del trabajo que habíamos hecho juntos criando a nuestra pequeña. Pero los gastos no terminaron ahí. Paloma consiguió trabajo en un estudio de arquitectura prestigioso, pero su salario inicial era modesto. Papá, necesito un apartamento propio para empezar mi vida profesional, me explicó. Vivir en un cuarto alquilado no proyecta la imagen seria que necesito para crecer en esta carrera. Una vez más, me estiré financieramente más allá de mis límites. Vendí algunas inversiones que tenía guardadas para mi jubilación y compré un hermoso apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Salamanca. Lo puse a su nombre porque, según el abogado que consulté, era mejor para efectos fiscales y, además, le daría seguridad patrimonial para su futuro. Amueblé completamente el apartamento con los mejores materiales, cocina italiana, baños de mármol, pisos de madera noble, electrodomésticos de última generación. Quería que Paloma tuviera el hogar que merecía, el espacio perfecto para desarrollar su carrera, y eventualmente, formar su propia familia.
Durante los siguientes años continué apoyándola económicamente mientras se establecía profesionalmente. Pagaba los gastos del apartamento, los impuestos, las reparaciones, el seguro. Es temporal, papá, me aseguraba siempre. Cuando tenga estabilidad económica completa, me haré cargo de todo. Conoció a Adrián en 2020 durante un proyecto arquitectónico donde él trabajaba como ingeniero. Desde el primer momento noté cómo cambiaron sus prioridades. Las llamadas telefónicas, que antes eran diarias, se volvieron semanales, luego quincenales. Nuestras cenas tradicionales de los domingos comenzaron a cancelarse con frecuencia creciente. Papá, vamos a casa de los padres de Adrián. Papá, tenemos planes con la familia de él. Papá, es que ellos organizaron algo especial. Traté de no sentirme desplazado. Me repetía constantemente que era natural que una mujer joven priorizara su relación romántica, que eventualmente encontraríamos un nuevo equilibrio donde yo seguiría siendo importante en su vida. Cuando anunciaron su compromiso en diciembre de 2021, me emocioné genuinamente. Paloma parecía feliz y Adrián, aunque distante conmigo, la trataba con respeto y cariño evidente. Queremos una boda perfecta, papá, me dijo Paloma con los ojos brillantes. Algo elegante, memorable, que refleje el amor que sentimos. El presupuesto de la boda ascendió a 45.000 €, una suma astronómica que representaba prácticamente todos mis ahorros restantes, pero que pagué sin protestar porque vi la ilusión en los ojos de mi hija. Fue una celebración hermosa en junio de 2022, con 150 invitados, banquete de 5 tiempos, orquesta en vivo, flores importadas y todo lo que una novia puede desear para el día más importante de su vida. Ahora, sentado en mi sillón con el vaso de whisky temblando en mis manos, me preguntaba dónde había fallado como padre. Como la niña que consolé durante la muerte de su madre, a quien dediqué cada momento de vigilia durante 20 años, había llegado a humillarme públicamente de esa manera tan cruel y calculada. La tarjeta de 10 € seguía sobre la mesa de centro como un recordatorio físico de cuán poco valoraba todo lo que había hecho por ella. Eran las 3:15 de la madrugada cuando tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. El whisky había perdido su sabor, pero mi mente nunca había estado más clara. Me levanté del sillón, caminé hacia mi escritorio y busqué en la agenda telefónica el número de Tomás Blanco Vargas, mi abogado de confianza desde hace 15 años. Marcé su número personal, ese que reserva únicamente para emergencias. Sabía que lo despertaría, pero también sabía que comprendería la urgencia en mi voz. Después del cuarto timbrazo, escuché su voz somnolienta. «Rodrigo, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?» «Tomás, necesito verte mañana por la mañana». «Es urgente», le dije con una calma que ni yo mismo reconocía. «Tengo que hacer cambios importantes en mis documentos legales». Hubo una pausa. Tomás me conoce lo suficiente para detectar cuando algo serio está sucediendo. «¿Te encuentras bien de salud? ¿Ha ocurrido algo grave?» «Mi salud está perfecta», respondí, pero mi perspectiva sobre muchas cosas acaba de cambiar drásticamente. «¿Puedes verme a las 9 de la mañana?» «Por supuesto, Rodrigo, te espero en mi despacho». Colgué el teléfono y sentí algo extraño, una mezcla de tristeza profunda y determinación férrea que jamás había experimentado. Era como si 2 décadas de dudas y pequeñas decepciones que había ignorado o justificado finalmente hubieran encontrado su momento de claridad absoluta. Me dirigí a la cocina y preparé un café bien cargado. No iba a dormir esa noche, pero tampoco lo necesitaba. Mi mente trabajaba con una precisión quirúrgica, recordando detalles, analizando patrones, conectando puntos que antes había preferido ignorar por amor paternal. Recordé la Navidad de 2022, apenas 6 meses después de la boda de Paloma. Habíamos acordado celebrar en mi casa, como siempre habíamos hecho. Yo había preparado todo con semanas de anticipación, cena tradicional, regalos cuidadosamente seleccionados, decoración navideña completa. A las 8 de la noche recibí una llamada de Paloma. «Papá, lo siento mucho, pero no podremos ir esta noche. Los padres de Adrián organizaron una cena sorpresa y sería muy grosero de nuestra parte no asistir». Me quedé solo esa Nochebuena con una mesa puesta para 3 personas, mirando los regalos que había comprado y que permanecerían sin abrir. Paloma prometió visitarme al día siguiente,
pero esa visita se pospuso hasta el 28 de diciembre y duró apenas una hora porque tenían compromisos previos con la otra familia o el día de mi cumpleaños número 64. El año anterior, Paloma había prometido llevarme a almorzar a mi restaurante favorito, una tradición que manteníamos desde que tenía 18 años. Esa mañana me arreglé con especial cuidado, me puse mi mejor traje y esperé su llamada para confirmar la hora. A las 2 de la tarde, cuando ya era evidente que el almuerzo no sucedería, recibí un mensaje de texto. Papá, surgió una emergencia familiar de Adrián. Te compensaré la próxima semana. Esa próxima semana nunca llegó. También recordé la conversación telefónica de hace 3 meses cuando mencioné casualmente que estaba considerando vender algunas propiedades para mejorar mi situación financiera cara a la jubilación. ¿Qué propiedades, papá? Me preguntó con un tono que entonces interpreté como interés filial, pero que ahora reconozco como ansiedad económica. Bueno, tengo algunos terrenos que heredé de tu abuelo y también podría considerar vender el apartamento donde vives si encuentro una buena oportunidad de inversión, le expliqué inocentemente. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Luego, con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba preocupación evidente, me dijo: Papá, no tomes decisiones apresuradas sobre esas propiedades sin consultarme. Podrían tener implicaciones fiscales que no has considerado. En ese momento pensé que se trataba de consejos profesionales de una arquitecta preocupada por el bienestar financiero de su padre. Ahora entendía que era una hija preocupada por proteger su propia herencia futura. Mientras el café se enfriaba entre mis manos, comencé a ver un patrón devastador que había estado negándome a reconocer durante años. Cada gesto de cariño de Paloma hacia mí en los últimos tiempos había estado directamente relacionado con favores económicos o decisiones patrimoniales. Las llamadas telefónicas se volvían más frecuentes cuando necesitaba dinero para reparaciones del apartamento, para vacaciones con Adrián, para caprichos varios que yo financiaba sin cuestionar. Pero las llamadas desaparecían completamente durante las épocas en que yo no tenía noticias financieras que compartir o cuando simplemente quería hablar para saber cómo estaba, cómo se sentía, qué pensaba sobre la vida. La diferencia entre el trato que recibí yo y el que recibió Esteban en la fiesta no era casualidad ni un momento de distracción emocional, era el reflejo de una realidad que llevaba años gestándose. Yo me había convertido en el padre útil, el que paga las cuentas y resuelve problemas económicos, mientras que Esteban se había ganado el lugar del padre admirado, el que recibe respeto genuino y afecto real. La ironía era amarga como el café que bebía. Este banquero que nunca había sacrificado ni un euro por el bienestar de Paloma, que la había conocido apenas 3 años atrás, que no había estado presente durante sus noches de fiebre infantil, sus crisis académicas, sus primeros desamores, sus miedos y sueños de adolescente, recibía un Rolex de 15.000 euro y palabras de adoración pública. Yo, que había hipotecado mi futuro financiero, renunciado a mi vida personal, trabajado turnos dobles durante décadas para asegurar su bienestar y educación, recibía una tarjeta comprada por compromiso y palabras que claramente me ubicaban como ciudadano de segunda categoría en su mundo emocional. Pero lo que más me dolía no era la ingratitud económica. El dinero, después de todo, se puede recuperar. Lo que me rompía el corazón era la facilidad con la que había sido capaz de humillarme públicamente, la naturalidad con la que había pronunciado esas palabras crueles delante de personas que me conocían desde hacía décadas. A las 6 de la mañana había tomado una resolución definitiva. Si Paloma había decidido que yo era prescindible en su vida afectiva, entonces era hora de que aprendiera a vivir sin mi apoyo financiero también. Si Esteban era tan especial y merecía cosas buenas, entonces quizás podría asumir el rol de proveedor que yo había desempeñado durante 30 años. No se trataba de venganza, se trataba de dignidad. Me duché, me afeité con cuidado, elegí mi mejor traje de negocios y desayuné tranquilamente mientras revisaba mentalmente todos los documentos legales que necesitaría modificar. A las 8:30 salí de casa con una determinación que no había sentido en años. Tomás Blanco Vargas me esperaría en media hora y yo tenía muy claro lo que iba a pedirle. El despacho de Tomás Blanco Vargas ocupaba la 3ª planta de un edificio señorial en el centro de Madrid. Llegué puntualmente a las 9 en punto, como siempre había hecho durante los 15 años que llevábamos trabajando juntos. La secretaria, Carmen Jiménez López, me saludó con la cordialidad de siempre, pero noté preocupación en sus ojos. Evidentemente, Tomás le había comentado sobre mi llamada nocturna. Don Rodrigo, pase, por favor.
El abogado Blanco lo está esperando, me dijo mientras me acompañaba hacia la oficina principal. Tomás se levantó de su escritorio en cuanto me vio entrar. Es un hombre de 60 años, calvo, con barba perfectamente recortada y una reputación impecable en derecho patrimonial y familiar. Nos conocimos cuando necesité reestructurar mis finanzas después de la muerte de María Elena. Desde entonces, había manejado todos mis asuntos legales importantes, la compra del apartamento de Paloma, mi testamento actual, algunas inversiones inmobiliarias menores. Rodrigo, siéntate, por favor, te veo preocupado. ¿Qué ha sucedido? Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio y respiré profundamente antes de comenzar. Tomás, necesito hacer cambios radicales en mi testamento y en algunas propiedades. Cambios que probablemente te parecerán extremos, pero que he meditado cuidadosamente durante toda la noche. Tomás juntó las manos sobre el escritorio y me observó con la atención profesional que siempre me había brindado. Está bien, explícame qué tienes en mente. Quiero remover completamente a Paloma de mi testamento. Todo lo que actualmente está destinado a ella debe ser redirigido hacia organizaciones benéficas que yo seleccionaré posteriormente. El abogado no pudo ocultar su sorpresa. Parpadeó varias veces antes de responder. Rodrigo, esa es una decisión muy grave. ¿Puedo preguntar qué ha motivado un cambio tan drástico? Le relaté los eventos de la noche anterior con detalle clínico, sin permitir que las emociones tiñeran mi narración. Le expliqué sobre la tarjeta de 10 euros, sobre el Rolex de 15,000 euro para Esteban, sobre las palabras humillantes pronunciadas delante de 30 testigos. También le conté sobre el patrón de comportamiento que había identificado durante los últimos años, las visitas cada vez menos frecuentes, las llamadas únicamente relacionadas con asuntos económicos, la priorización constante de la familia política sobre la biológica. Tomás escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su libreta legal. Cuando terminé mi relato, permaneció en silencio durante varios minutos procesando la información. Entiendo tu dolor, Rodrigo, y comprendo perfectamente tu indignación. Sin embargo, como tu abogado y tu amigo, debo advertirte sobre las implicaciones de esta decisión. Una vez que modifiquemos el testamento de esta manera, será muy difícil revertir las consecuencias emocionales y familiares. Las consecuencias emocionales ya ocurrieron ayer por la noche, respondí con firmeza. Y en cuanto a las familiares, aparentemente dejé de ser considerado familia hace tiempo. Solo era demasiado ingenuo para darme cuenta. Tomás asintió lentamente. Está bien, procederemos según tus instrucciones. Pero hay algo más, ¿verdad? Mencionaste cambios en las propiedades. Correcto. Quiero vender inmediatamente el apartamento donde vive Paloma. Ese apartamento está a mi nombre y quiero ponerlo en el mercado inmobiliario esta misma semana. Esta petición provocó una reacción más intensa en Tomás. Se recostó en su silla y me miró con expresión grave. Rodrigo, eso es técnicamente posible porque, efectivamente, el apartamento está registrado a tu nombre. Pero expulsar a tu propia hija de su vivienda es una medida extrema que podría tener repercusiones legales si ella decide disputarlo. ¿Qué tipo de repercusiones? Ella podría alegar asterisco como dato precario asterisco. Es decir, que le permitiste usar el apartamento de manera indefinida, creando una expectativa de permanencia. Podría solicitar medidas cautelares para detener la venta mientras se resuelve el litigio. Sería un proceso complicado y costoso. Reflexioné sobre esta información durante unos minutos. ¿Y si le doy un plazo razonable para encontrar alternativa habitacional, digamos 60 días a partir de la notificación oficial de venta, eso sería mucho más defendible legalmente? Si admitió Tomás, demostrarías que no actúas de manera arbitraria o vengativa, sino que estás ejerciendo tu derecho legítimo como propietario mientras le proporcionas tiempo suficiente para reubicarse. Perfecto, entonces procedamos con esa modalidad. Tomás abrió su computadora portátil y comenzó a revisar los archivos digitales de mis documentos legales. Necesitaré revisar el testamento actual para identificar todos los elementos que mencionan a Paloma. También tendré que preparar la documentación para autorizar a una agencia inmobiliaria la venta del apartamento. ¿Cuánto tiempo tomará completar todo? Si trabajamos concentradamente hoy, podríamos tener los documentos listos para tu firma mañana por la tarde.
La autorización de venta la puedo preparar esta misma mañana para que contactes inmediatamente con la inmobiliaria. Sentí una sensación extraña de alivio mezclada con tristeza. Era como si estuviera cerrando un capítulo doloroso de mi vida, pero también como si estuviera recuperando control sobre mi propia existencia después de años de sentirme manipulado emocionalmente. ¿Hay algo más, Tomás? Quiero que incluyas una cláusula específica en el Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de cláusula? Quiero que establezca claramente que estos cambios fueron realizados en pleno uso de mis facultades mentales después de reflexión cuidadosa y como consecuencia directa del comportamiento irrespetuoso y la ingratitud demostrada por Paloma Vega Jiménez el 28 de septiembre de 2024. Quiero que quede constancia legal de los motivos específicos. Tomás asintió mientras escribía. Es una adición inteligente. Eso previene cualquier intento futuro de impugnar el testamento, alegando que actuaste bajo presión emocional o con facultades mentales disminuidas. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada detalle de mi patrimonio actual. Descubrí que mis bienes ascendían a un valor aproximado de 450.000 euro, el apartamento de Paloma valuado en 220.000 euro, mi propio apartamento en 180.000 euro, más algunas inversiones menores y cuentas bancarias. ¿Ya has decidido qué organizaciones benéficas serán beneficiarias? Preguntó Tomás. Quiero dividir todo entre 3 entidades, la Fundación Pequeño Deseo, que ayuda a niños con enfermedades graves, Cáritas Madrid, para programas de asistencia familiar, y la Asociación Española contra el Cáncer en memoria de María Elena. Tomás sonrió por primera vez en toda la mañana. Son elecciones muy nobles, Rodrigo. Esas organizaciones podrán hacer mucho bien con esos recursos. Mientras Tomás preparaba los documentos preliminares, cuando mi hija Paloma me obsequió con una mísera tarjeta de felicitación valorada en 10 euros, y lo hizo delante de 30 invitados, para luego agasajar a su suegro con un reloj Rolex de 15.000 euros, acompañando este ostentoso regalo con la frase, él sí es especial y se merece cosas buenas, tú no, sentí, con una intensidad desgarradora, como mi corazón se partía en 1000 pedazos. Sin embargo, lo que mi hija Paloma, cegada por la adulación y el menosprecio, no podía ni siquiera sospechar, era que aquella misma noche, en la soledad de mi estudio, y consumido por una mezcla de ira y decepción, levantaría el teléfono y llamaría a mi abogado de toda la vida, don Tomás Blanco Vargas, para tomar decisiones drásticas, irrevocables, decisiones que, sin lugar a dudas, cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Dicen que, en ocasiones, las lecciones más duras, las que más nos hacen tambalearnos, son precisamente las que más necesitamos aprender para poder seguir adelante. Antes de que prosiga con mi relato, les invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, pues cada día compartimos nuevas historias, relatos de vida que, como el mío, les harán reflexionar. Dejen su me gusta, si la historia les conmueve, y cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos están siguiendo. Me llamo Rodrigo Vega Morales, tengo 65 años cumplidos, y a lo largo de toda mi existencia, me he aferrado a la creencia, quizás ingenua, de que había logrado criar a una hija ejemplar, una mujer de provecho, una persona de bien. Paloma siempre fue mi mayor orgullo, la luz que iluminaba mis días, la razón misma de mi existencia, especialmente desde que su madre, mi amadísima María Elena, falleció en un trágico accidente cuando Paloma era aún una niña, una jovencita de apenas 12 años. Trabajé incansablemente, día y noche, sacrificando mis propios sueños y aspiraciones, renunciando incluso a la posibilidad de encontrar de nuevo el amor, todo con el único objetivo de brindarle a Paloma la mejor educación posible, las mejores oportunidades que estuvieran a mi alcance, en definitiva, el futuro brillante que, a mi juicio, ella se merecía. El sábado 28 de septiembre del año 2024, Paloma organizó una fiesta por todo lo alto para celebrar mi 65 cumpleaños. Al principio, confieso que me embargó una inmensa emoción, una alegría desbordante, pues hacía ya muchos años que no celebrábamos nada juntos, como una verdadera familia unida. Lamentablemente, desde que se casó con Adrián Ruiz Sánchez, hace ya 3 años, nuestros encuentros familiares se habían vuelto cada vez más esporádicos, distantes, y en cierto modo, excesivamente formales. La fastuosa fiesta se llevó a cabo en el elegante salón de eventos Las Magnolias, un lugar exclusivo, de renombre en la ciudad, que, por supuesto, yo mismo me encargué de pagar, sin poner objeción alguna, cuando Paloma me explicó con entusiasmo que deseaba ofrecer a su padre algo realmente especial, algo inolvidable,
para conmemorar este importante hito en mi vida. Poco a poco, fueron llegando los 30 invitados que conformaban la lista, familiares cercanos, algunos amigos míos de toda la vida, compañeros de batallas y confidencias, y, por supuesto, la familia política de Paloma al completo, encabezada por Esteban Ruiz Castillo, su suegro, un hombre de negocios adinerado y de porte imponente. Desde el preciso instante en que Esteban cruzó el umbral del salón, no pude evitar notar la manera en que Paloma corrió presurosa a su encuentro, como si se tratara de la persona más importante del universo. Lo abrazó efusivamente, con una calidez que hacía tiempo no me dispensaba a mí, le preguntó insistentemente si necesitaba algo, se apresuró a apartarle la mejor silla del salón, la más cómoda y cercana a la orquesta, y le sirvió personalmente su bebida favorita, un whisky escocés de malta añejo, mientras ignoraba por completo al resto de los presentes. Mientras tanto, yo, como buen anfitrión, me esforzaba por saludar cordialmente a los invitados que iban llegando, recibiendo felicitaciones y parabienes por doquier, pero una extraña sensación, un presentimiento inquietante, comenzó a crecer en mi interior, como una sombra que se extendía lentamente sobre mi alma. Durante la cena, tuve la desdicha de observar un comportamiento por parte de Paloma que me perturbó profundamente, que me causó una honda impresión en el ánimo. Mi hija pasó toda la velada excesivamente pendiente de Esteban, su suegro, prodigándole atenciones desmesuradas y halagos constantes. Le servía más vino antes incluso de que él tuviera la necesidad de pedirlo, le acercaba los platos que sabía que eran de su agrado, se reía a carcajadas de sus chistes, que, para ser sincero, no tenían la menor gracia, y lo miraba con una admiración rayana en la idolatría. En ese momento, sentí con amargura que yo, el homenajeado, el protagonista de la noche, era tratado como un invitado más en mi propia fiesta de cumpleaños, relegado a un segundo plano, casi invisible a los ojos de mi propia hija. Cuando finalmente llegó el momento de la entrega de los regalos, mi corazón se aceleró de manera incontrolable, como si presagiara una tempestad inminente. Siempre había disfrutado enormemente de ese instante tan especial, tan íntimo y significativo, entre padre e hija, esos gestos de cariño y afecto que parecían confirmar la existencia de un vínculo inquebrantable, una conexión profunda que trascendía las palabras. Paloma se acercó hacia mí con una sonrisa que, en aquel momento, ingenuamente creí genuina y sincera, pero que ahora, en la fría luz de la reflexión, entiendo que era forzada, estudiada, incluso impostada. «Papá, espero que te guste», me dijo con una voz suave y melosa, mientras me entregaba un sobre delgado y ligero, de esos que apenas pesan. Lo abrí con una mezcla de expectativa y nerviosismo, y me encontré con una tarjeta de felicitación genérica, de esas que se venden en cualquier tienda de conveniencia por 10 míseros euros, sin diseño elaborado ni mensaje personalizado. En el interior, había un mensaje impreso con una tipografía impersonal que decía, «Feliz cumpleaños». Y debajo, escrito con su letra apresurada y descuidada, había añadido de manera escueta, «Gracias por todo, papá. Te quiero». Me quedé atónito, contemplando la tarjeta con una expresión de incredulidad en el rostro, tratando de procesar lo que estaba viendo, de asimilar la magnitud de la decepción. No era que esperara un regalo costoso o extravagante, ni mucho menos, pero después de todos los sacrificios que había hecho por ella a lo largo de los años, de todas las veces que había estado ahí para apoyarla, de todos los esfuerzos que había realizado para hacerla feliz, recibir una simple tarjeta comprada 5 minutos antes me pareció un gesto vacío, superficial, y en definitiva, profundamente hiriente. Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar, como una tormenta que se avecina en el horizonte. Inmediatamente después de entregarme mi insulso regalo, Paloma se dirigió con paso decidido hacia Esteban, su suegro, portando entre sus manos una caja elegante y sofisticada, envuelta en un reluciente papel dorado y adornada con un moño perfecto, de impecable factura. «Esto es para usted, Esteban, porque es una persona muy especial en nuestras vidas, un hombre al que apreciamos y respetamos profundamente», le dijo Esteban con una voz cargada de una emoción que parecía genuina, sincera, palpable en el ambiente. 30 pares de ojos se dirigieron instintivamente hacia la escena, atraídos por la curiosidad y la expectación. Esteban abrió la caja lentamente, con un cuidado exquisito, y sacó de su interior un deslumbrante reloj Rolex Submarine plateado, cuyo brillo refulgía bajo las luces del salón, captando todas las miradas. El silencio se hizo absoluto durante unos instantes, un silencio denso y cargado de tensión, hasta que Esteban exclamó con una mezcla de sorpresa y gratitud, «Dios mío, Paloma. Esto debe haber costado una verdadera fortuna, es un regalo impresionante». 15.000 euros, exactamente, respondió ella con una sonrisa orgullosa,
como si estuviera recitando una lección aprendida de memoria. Pero usted se lo merece con creces, Esteban. Ha sido como un segundo padre para Adrián y ahora también para mí. Es usted una persona realmente especial, un hombre excepcional que merece todo lo bueno que la vida pueda ofrecerle. Entonces, sucedió lo impensable, lo que jamás habría podido imaginar ni en mis peores pesadillas. Paloma se volteó bruscamente hacia mí, delante de todos los invitados, sin mostrar el menor atisbo de remordimiento o compasión, añadió con una sonrisa que ahora me parece cruel y despiadada, a diferencia de otras personas. Usted sí aprecia los gestos bonitos y sabe valorar cuando alguien se esfuerza por complacerlo, ¿verdad, papá? El salón quedó sumido en un silencio sepulcral, un silencio incómodo y opresivo. Sentí, con una intensidad abrumadora, que todas las miradas se dirigían hacia mí, escrutándome con curiosidad morbosa. Algunos de los presentes me observaban con lástima, como si fuera un pobre anciano desvalido y humillado en público, mientras que otros mostraban una incomodidad evidente, como si la escena les resultara bochornosa y desagradable. Mi amigo Carlos Mendoza, a quien conozco desde hace más de 40 años, un hombre leal y discreto, bajó la vista avergonzado, incapaz de sostenerme la mirada. Mi prima Teresa, una mujer sensible y compasiva, se excusó repentinamente y se dirigió al baño, presa de una evidente incomodidad por la humillante situación que acababa de presenciar. Sin embargo, a pesar del dolor lacerante que sentía en lo más profundo de mi alma, me esforcé por mantener la compostura, por no dejarme vencer por la vergüenza y la humillación. Sonreí con amargura, aplaudí cortésmente, como si estuviera presenciando una actuación teatral, y continué participando en la celebración como si nada hubiera pasado, como si la afrenta no me hubiera afectado en absoluto. Por dentro, sin embargo, algo se había roto para siempre, una herida profunda e incurable que marcaría el resto de mi existencia. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche, con el alma hecha pedazos y la mente atormentada por un sinfín de interrogantes. Me serví un generoso vaso de whisky escocés, de esos que suelo reservar para las ocasiones especiales, y me senté en mi sillón favorito, un mueble antiguo y confortable que había heredado de mis padres, el mismo donde solía leerle cuentos a Paloma cuando era pequeña, cuando aún éramos una familia feliz y unida. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada, haciéndome tambalear. Aquel mismo lugar, aquel rincón apacible que guardaba nuestros recuerdos más hermosos, las confidencias compartidas y las risas inocentes, ahora era testigo mudo de mi dolor más profundo, de la traición inesperada de la persona que más amaba en el mundo. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear los recuerdos dolorosos, y permití. Contacté por teléfono a Inmobiliaria Prestigio, la misma agencia que había utilizado años atrás para la compra del apartamento de Paloma. Me puse en contacto directamente con Javier Ruiz Mendoza, el director comercial, y concertamos una cita para esa misma tarde. El objetivo era evaluar la propiedad y fijar un precio de venta adecuado. Dado el estado impecable del inmueble y su inmejorable ubicación, estimamos que podríamos venderlo en un plazo de entre 15 y 30 días, me aseguró Javier durante la conversación telefónica. Perfecto, todo parecía encajar a la perfección con mis planes. A mediodía, Tomás ya tenía lista la autorización de venta. La firmé con una firmeza inusual, sin dudar ni un instante. Era el primer paso tangible hacia mi anhelada independencia emocional y financiera. Mañana tendremos listos todos los documentos restantes, me confirmó Tomás mientras me acompañaba hacia la puerta de salida. Rodrigo, una última pregunta. ¿Estás completamente seguro de que no quieres considerar una reconciliación antes de tomar estas decisiones permanentes? Me detuve justo en la puerta de su oficina y lo miré fijamente a los ojos. Tomás, hay acciones que revelan el verdadero carácter de las personas. Lo que presencié ayer no fue un simple momento de debilidad o un error aislado. Fue la manifestación más auténtica de cómo Paloma realmente me ve y me valora. No puedo pretender que nada ha ocurrido, y ella tendrá que asumir las consecuencias de sus propias elecciones. Después de salir del despacho de Tomás, me invadió la necesidad imperiosa de verificar si mi percepción de los hechos había sido precisa, o si el dolor emocional había nublado mi juicio. Necesitaba una confirmación objetiva por parte de testigos imparciales antes de llevar a cabo cambios irreversibles en mi vida. Mi primera parada fue la cafetería El Rincón Dorado, un lugar donde sabía que encontraría a Carlos Mendoza Torres, mi amigo desde la universidad y compañero de trabajo durante más de 2 décadas. Carlos había estado presente en la fiesta y había sido testigo directo de toda la situación.
Llegué alrededor de las 2 de la tarde, la hora en la que solía almorzar entre sus consultas de ingeniería. Lo encontré sentado en su mesa habitual, revisando algunos planos mientras tomaba café. Al verme acercarme, su rostro adoptó de inmediato una expresión de seriedad. Rodrigo, hermano, estaba esperando tu llamada. Lo de anoche fue. Dime exactamente lo que viste, Carlos. Necesito saber si mi reacción está justificada o si estoy exagerando la situación. Carlos apartó los planos a un lado y me miró fijamente. Rodrigo, en 40 años de amistad, jamás te había visto tan humillado públicamente. Lo que hizo Paloma no tiene justificación alguna. Esa diferencia entre tu regalo y el de Esteban fue deliberadamente cruel. Escuchaste claramente sus palabras, cada una de ellas. Él es especial y merece cosas buenas, a diferencia de otras personas. Rodrigo, mi esposa Isabel y yo nos miramos con horror. Varias personas en nuestra mesa comentaron lo inapropiado de la situación. Me senté frente a él y pedí un café solo. ¿Crees que fue intencional o simplemente un momento de inconsciencia? Carlos reflexionó antes de responder. Mira, nadie gasta 15,000 € en un regalo por impulso. Ese Rolex fue planificado, comprado con anticipación, presentado con toda la ceremonia. En cambio, tu tarjeta parecía algo comprado de camino al evento. La diferencia no fue casual, fue totalmente premeditada. Sus palabras confirmaron mis peores temores. ¿Qué opinaron los demás invitados? La mesa donde estaba tu prima Teresa se quedó en silencio absoluto. Escuché que varias personas comentaron que jamás permitirían que sus hijos los trataran de esa manera. Rodrigo, todos los presentes se dieron cuenta de la humillación que estaba sufriendo. Agradecí a Carlos su honestidad y me dirigí hacia mi segunda parada, la floristería de mi vecina, Amparo Sánchez Ruiz, quien también había asistido a la celebración. Amparo es una mujer de 65 años, viuda como yo, que me conoce desde hace 15 años y siempre había admirado la relación que mantenía con Paloma. Rodrigo, qué alegría verte. Me dijo al entrar en su local, pero de inmediato su sonrisa se desvaneció. Ay, querido, lo de anoche. No sabía ni dónde meterme de la vergüenza ajena. Amparo, dime sinceramente qué pensaste de toda la situación. Ella cerró la puerta de la floristería y me invitó a sentarme en la trastienda. Rodrigo, yo crié 3 hijos sola después de que mi marido falleciera. Sé muy bien lo que significa sacrificarse por los hijos, y también sé reconocer la ingratitud cuando la veo. Fue tan evidente. Hijo, toda la vida te he visto trabajar como un condenado para darle a esa niña todo lo que necesitaba. Pagaste su carrera, su apartamento, su boda, absolutamente todo. ¿Y ella te recompensa con una tarjeta barata mientras le regala un reloj carísimo a un hombre que conoce desde hace 3 años? Amparo se levantó y comenzó a arreglar unas flores mientras continuaba hablando. Pero lo que más me dolió fueron sus palabras. Decir públicamente que su suegro merece cosas buenas mientras te tenía ahí sentado como si fueras un pariente molesto. Eso fue calculadamente malvado. ¿Crees que hay forma de justificar su comportamiento, Amparo? Los errores se cometen en privado, Rodrigo. La crueldad se ejecuta en público. Lo que hizo Paloma anoche fue pura crueldad. Mi tercera y última parada fue la casa de Teresa Vega Moreno, mi prima hermana y una de las personas más sensatas que conozco. Teresa es psicóloga clínica y siempre me ha dado consejos muy acertados durante los momentos más difíciles de mi vida. Vive a unos 20 minutos de mi apartamento, en un edificio moderno del barrio de Chamberí. Al abrir la puerta, me abrazó de inmediato. Rodrigo, he estado pensando en ti toda la noche. ¿Cómo estás? Confundido, dolido, pero también más claro que nunca sobre muchas cosas. Nos sentamos en su sala de estar, decorada con plantas y libros de psicología. Teresa preparó té de manzanilla mientras yo le explicaba que necesitaba su perspectiva profesional sobre los acontecimientos de la noche anterior. Rodrigo, como psicóloga te puedo decir que lo que presencié anoche fue un patrón de comportamiento narcisista muy claro. Paloma no solo te despreció públicamente, sino que utilizó tu presencia como contraste para elevar la importancia de Esteban. ¿Qué quieres decir con eso? Ella necesitaba que tú estuvieras presente para que la diferencia de trato fuera aún más evidente.
Si hubiera querido simplemente regalarle algo costoso a su suegro, podría haberlo hecho en privado, pero eligió hacerlo delante de ti, utilizando palabras que específicamente te disminuían. Teresa sirvió el té y continuó con su análisis. En psicología llamamos a esto devaluación pública. Es una táctica manipulativa donde se utiliza a una persona como punto de comparación negativo para ensalzar a otra. ¿Crees que fue consciente de lo que hacía? Rodrigo, los adultos de 32 años no hacen esas cosas por accidente. Paloma sabía perfectamente el impacto que tendrían sus acciones y sus palabras. La pregunta es, ¿por qué eligió lastimarte de esa manera? Reflexioné sobre su pregunta. ¿Qué piensas tú? Creo que Paloma ha desarrollado una relación transaccional contigo. Te ve como el proveedor de recursos, no como el padre que merece respeto y cariño. Al mismo tiempo, busca aprobación emocional de su nueva familia política, específicamente de Esteban, y eso justifica la humillación pública. Teresa negó con la cabeza enfáticamente. Absolutamente no. Independientemente de sus motivaciones psicológicas, su comportamiento fue inaceptable. Un adulto funcional encuentra maneras de manejar relaciones complejas sin humillar públicamente a sus seres queridos. Pasé una hora más conversando con Teresa, quien me ayudó a procesar emocionalmente todo lo que había vivido. Su perspectiva profesional confirmó que mi percepción había sido acertada y que mi reacción emocional estaba completamente justificada. Regresé a mi apartamento alrededor de las 6 de la tarde, con una claridad mental que no había tenido en meses. Los 3 testimonios habían sido coincidentes. Lo que sufrí la noche anterior fue una humillación pública deliberada, presenciada y reconocida por múltiples testigos imparciales. Esa confirmación externa eliminó cualquier duda que pudiera tener sobre la justicia de mis decisiones. No estaba reaccionando de manera exagerada ni malinterpretando una situación ambigua, sino respondiendo de manera apropiada a un acto de crueldad calculada. Mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era Javier, de la inmobiliaria, confirmando que habían evaluado el apartamento de Paloma y que podían empezar a mostrarlo a compradores potenciales de inmediato. Don Rodrigo, dada la excelente ubicación y las mejoras que se han hecho a la propiedad, estamos seguros de que encontraremos comprador rápidamente. ¿Cuándo quiere que empecemos las visitas? Mañana mismo, respondí sin vacilar. Todo se ponía en marcha. Los acontecimientos que cambiarían para siempre la relación con mi hija habían comenzado oficialmente. El martes 30 de septiembre amaneció con un cielo gris, que parecía reflejar a la perfección mi estado emocional. Me levanté temprano, desayuné con la calma de quien ha tomado decisiones irreversibles y me preparé para lo que sabía que sería uno de los días más significativos de mi vida. A las 10 de la mañana tenía una cita nuevamente con Tomás en su despacho para revisar y firmar todos los documentos que habían quedado pendientes. Llegué puntual, como siempre, llevando conmigo una carpeta con fotografías y recibos que documentaban todos los gastos que había realizado por Paloma durante los últimos 20 años. Quería que quedara constancia legal completa de mi inversión emocional y financiera en una hija que ahora me despreciaba. Buenos días, Rodrigo. Tengo todo preparado, me saludó Tomás mientras me invitaba a pasar a su oficina. Sobre su escritorio estaban ordenados varios documentos legales, el Nuevo Testamento, los formularios de autorización inmobiliaria y algunos papeles adicionales que yo no había previsto. ¿Qué son esos documentos extra? Pregunté mientras me sentaba. He preparado una declaración jurada detallada de los motivos que fundamentan tus decisiones. Incluye fechas específicas, importes económicos exactos y testimonios de los eventos del sábado 28. Si en el futuro alguien intenta impugnar legalmente tus decisiones, este documento será de gran valor. Tomás había trabajado meticulosamente. La declaración ocupaba 4 páginas e incluía cada detalle que yo le había proporcionado, los 45,000 € de la boda, los 220,000 € del apartamento, los gastos universitarios, los costos de manutención mensual durante años. Todo calculado y documentado con precisión notarial. El total de tu inversión en Paloma durante los últimos 20 años asciende aproximadamente a 380,000 €, me informó Tomás. Esta cifra no incluye gastos menores cotidianos, regalos de cumpleaños y Navidad, vacaciones familiares y otros costos que serían imposibles de calcular exactamente. La magnitud de la cifra me impactó.
€000 representaban prácticamente toda mi capacidad económica acumulada durante décadas de trabajo arduo. Había invertido literalmente mi vida entera en asegurar el bienestar y el futuro de una mujer que ahora me consideraba indigno del más mínimo respeto. Procedamos con las firmas, le dije a Tomás con una determinación renovada. El primer documento que firmé fue el Nuevo Testamento. Cada página representaba la cancelación definitiva de los lazos económicos que me unían a Paloma. Al llegar a la sección donde se especificaban los beneficiarios, sentí una extraña sensación de liberación. La Fundación Pequeño Deseo, Cáritas Madrid y la Asociación Española contra el Cáncer recibirían recursos que les permitirían ayudar a personas que realmente necesitaban y valorarían esa asistencia. Este testamento entra en vigencia de inmediato, me explicó Tomás mientras yo firmaba la última página. Si algo te sucediera mañana, Paloma no recibiría ni un euro de tu patrimonio. El segundo grupo de documentos autorizaba oficialmente la venta inmediata del apartamento. Firmé cada autorización con la tranquilidad de quien ejerce un derecho legítimo de propiedad. El apartamento había estado a mi nombre desde su compra original. Técnica y legalmente, Paloma había vivido allí como beneficiaria de mi generosidad, no como propietaria real. La inmobiliaria tiene instrucciones de comenzar las visitas hoy mismo, me confirmó Tomás. ¿Has decidido cómo vas a comunicarle a Paloma lo de la venta? Prefiero que se entere cuando los compradores potenciales comiencen a aparecer. Será más educativo para ella descubrir las consecuencias de sus acciones de manera natural. Tomás asintió, aunque percibí cierta preocupación en su expresión. Rodrigo, como tu abogado, debo informarte que existe la posibilidad de que Paloma reaccione de manera legal agresiva. Podría intentar demandarte por desalojo injustificado o daños emocionales. ¿Y cuáles son las probabilidades de que tenga éxito? Muy bajas. El apartamento está claramente registrado a tu nombre. Nunca existió contrato de arrendamiento formal, y tienes documentación que demuestra que la ocupación era un favor paternal, no un derecho adquirido. Además, le estás proporcionando 60 días de aviso, lo cual es más que generoso legalmente. Firmé también un poder notarial que autorizaba a Tomás para representarme en cualquier procedimiento legal que pudiera surgir relacionado con estas decisiones. No quería tener que lidiar personalmente con dramas judiciales si Paloma decidía convertir esta situación en una batalla legal. Cuando terminamos con toda la documentación, eran las 12 del mediodía. Tomás guardó cuidadosamente todos los papeles en un archivo especial y me entregó copias certificadas de cada documento. Rodrigo, una vez más te pregunto, ¿estás completamente seguro de que quieres proceder? Una vez que Paloma se entere, será muy difícil revertir el daño emocional en vuestra relación. Me levanté de la silla y me dirigí hacia la ventana que daba a la calle bulliciosa de Madrid. Observé durante unos minutos a las personas que caminaban apresuradamente, cada una con sus propios problemas, sueños y relaciones complicadas. Tomás, anoche una joven de 32 años decidió públicamente que su padre valía 10 euros, mientras que su suegro valía 15.000. Esa misma joven había recibido de ese padre 380.000 euros en inversiones directas durante 20 años, sin contar el amor, el cuidado y el sacrificio personal, que no tienen precio monetario. Me volví para mirarlo directamente. Si después de todo eso ella considera apropiado humillarme delante de 30 personas, entonces claramente nuestra relación ya está dañada de manera irreparable. No soy yo quien la está dañando ahora, simplemente estoy reconociendo el daño que ella ya causó. Tomás no respondió, pero su expresión me indicó que comprendía perfectamente mi razonamiento. Salí del despacho sintiendo una mezcla compleja de tristeza y empoderamiento. Era doloroso haber llegado a este punto, pero también era liberador haber tomado finalmente el control sobre una situación que me había estado lastimando durante años, sin que yo me atreviera a enfrentarla directamente. Mi siguiente parada fue el banco, donde necesitaba actualizar algunos documentos relacionados con mis cuentas e inversiones. También quería asegurarme de que Paloma no tuviera acceso a ninguna información financiera que pudiera usar para anticipar mis movimientos. En el banco, mi asesor financiero, Miguel Fernández Torres, me recibió con su profesionalismo habitual. Don Rodrigo, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Miguel, necesito remover a Paloma Vega Jiménez de cualquier documento bancario donde aparezca como beneficiaria o contacto de emergencia. También quiero cambiar mi testamento bancario para que coincida con los cambios que acabo de hacer en mi testamento legal.
Miguel revisó mis archivos en su computadora. Veo que su hija aparece como beneficiaria en su cuenta de ahorros principal y en su plan de pensiones. ¿Desea designar nuevos beneficiarios? Sí, las mismas organizaciones benéficas que especifiqué en mi testamento principal. Pasamos una hora completando todos los formularios bancarios necesarios. Cada firma representaba otro lazo cortado, otra dependencia eliminada, otra oportunidad para que Paloma aprendiera a valorar lo que había perdido por su crueldad gratuita. Cuando regresé a mi apartamento esa tarde, encontré un mensaje de voz de Javier, el agente inmobiliario. Don Rodrigo, excelentes noticias. Ya tenemos 3 citas programadas para mañana por la mañana. Una pareja joven muy interesada ya ha visto las fotos online y quiere hacer una oferta si la visita confirma sus expectativas. Todo estaba procediendo más rápidamente de lo que había anticipado. En menos de 48 horas había reorganizado completamente mi vida legal y financiera, lo que me había tomado 20 años construir para beneficio de Paloma. Me había tomado 2 días desmantelarlo por completo. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez en años sentía que tenía control total sobre mi propia existencia. El miércoles 1 de octubre, a las 11:30 de la mañana, mi teléfono sonó con la urgencia característica de las emergencias familiares. El nombre de Paloma apareció en la pantalla por primera vez desde la noche de la fiesta. Respiré profundamente antes de contestar, sabiendo que este momento definiría para siempre el rumbo de nuestra relación. Papá, ¿puedes explicarme qué está pasando? Su voz sonaba alterada, casi histérica. Acaba de venir una señora diciendo que es agente inmobiliaria y que tiene cita para enseñar mi apartamento a unos compradores. Le dije que había algún error, pero me mostró una autorización con tu firma. Me mantuve en silencio por unos segundos, no por indecisión, sino para permitir que la realidad de la situación se asentara completamente en su mente. No hay ningún error, Paloma. El apartamento está en venta. ¿Cómo que está en venta? Es mi casa. Vivo aquí desde hace 5 años. Corrección, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Es mi apartamento, comprado con mi dinero, registrado a mi nombre, y has vivido allí gracias a mi generosidad. Generosidad que, como demostraste públicamente hace 3 noches, no aprecias ni valoras. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Podía imaginarla procesando las implicaciones de mis palabras, recordando tal vez sus propias acciones del sábado por la noche. Papá, si esto es por lo de la fiesta, podemos hablarlo. Tal vez ¿malinterpreté? La interrumpí. ¿Qué exactamente, Paloma? ¿Malinterpreté la tarjeta de 10 euros que me diste? ¿Malinterpreté el Rolex de 15.000 euros que le regalaste a Esteban? ¿O tal vez malinterpreté tus palabras exactas cuando dijiste que él es especial y merece cosas buenas, a diferencia de otras personas? Otra pausa. Su respiración se había vuelto más agitada. Papá, yo no quise decir, Paloma, tienes 32 años, eres una arquitecta exitosa, una mujer adulta completamente responsable de sus palabras y acciones. No insultes mi inteligencia pretendiendo que no quisiste decir algo que planificaste, compraste, presentaste con toda la ceremonia y verbalizaste delante de 30 testigos. Pero papá, no puedes echarme de mi casa por eso. Es una reacción desproporcionada. Su elección de palabras me provocó una risa amarga. ¿Tu casa, Paloma? ¿Cuánto has pagado de hipoteca en estos 5 años? ¿Cuánto has contribuido a los impuestos de propiedad? ¿Cuánto has invertido en las mejoras y reparaciones? Te diré la respuesta, 0 euros. Eso no importa. Soy tu hija. Exactamente. Eres mi hija, y como tal esperaba que me trataras con un mínimo de respeto y consideración. En cambio, elegiste humillarme públicamente de la manera más cruel posible. Escuché que se movía por el apartamento, probablemente nerviosa. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? ¿Dónde voy a vivir? Paloma, eres una profesional independiente con ingresos propios. Haz lo que hace cualquier adulto, busca un apartamento, paga alquiler, asume responsabilidad por tu propia vida. Algo que deberías haber hecho hace años, en lugar de depender indefinidamente de mi subsidio. No es justo, papá. He estado viviendo aquí durante años.
Tengo mi vida establecida aquí. ¿Y durante esos años alguna vez te preguntaste si era justo que yo continuara pagando todos tus gastos de vivienda mientras tú destinabas tu salario únicamente a tus caprichos personales? ¿Te pareció justo gastar 15.000 euros en un regalo para Esteban mientras me obsequiabas una tarjeta de 10 euros? Paloma comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino el llanto manipulativo que había utilizado desde niña cuando quería salirse con la suya. Papá, por favor, no puedes hacer esto. Somos familia. La familia se basa en respeto mutuo, cariño genuino y consideración recíproca. Lo que tú demostraste el sábado pasado fue desprecio, ingratitud y crueldad calculada. Si eso es tu concepto de familia, entonces, efectivamente, ya no somos familia. Pero soy tu única hija, tu única familia. Y tú decidiste voluntariamente destruir esa relación cuando elegiste valorarme en 10 euros mientras valorabas a Esteban en 15.000. Esa fue tu decisión, Paloma, no la mía. Hubo otro silencio, y luego escuché su voz con un tono diferente, más frío, más calculador. Papá, esto es ilegal. No puedes echarme así de repente. Voy a hablar con un abogado. Por favor, hazlo, le respondí sin alterarme. Mi abogado me confirmó que tiene 60 días de aviso para encontrar una alternativa habitacional, lo cual es más generoso de lo que la ley requiere. El apartamento está registrado completamente a mi nombre. Nunca firmamos contrato de arrendamiento, y tengo documentación completa de que tu ocupación era un favor paternal revocable. Esto es venganza, papá. Venganza por algo estúpido que dije sin pensar. No, Paloma. Venganza sería algo malicioso e injustificado. Esto es consecuencia natural. Durante 20 años te enseñé con palabras sobre gratitud, respeto y valores familiares. Aparentemente, esas lecciones no funcionaron. Ahora te voy a enseñar, a través de la experiencia directa, sobre el valor de lo que siempre tuviste gratuitamente. ¿Y mi herencia? ¿También me vas a quitar mi herencia? Su pregunta reveló exactamente lo que yo había sospechado durante meses. Nuestra relación se había reducido a cálculos financieros en su mente. Paloma, una persona que me considera indigno de respeto básico difícilmente puede esperar beneficiarse de mi patrimonio después de mi muerte. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, su voz regresó con una desesperación que no había mostrado antes. Papá, por favor, reconsidéralo. Podemos arreglar esto. Puedo disculparme públicamente. Puedo explicarles a todos que fue un malentendido. ¿Un malentendido? Paloma, gastaste más dinero en un regalo para Esteban que lo que yo gasto en comida durante 6 meses. Eso no fue un malentendido, fue una declaración clara de tus prioridades y valores. Pero él es el padre de Adrián, es importante para nuestro matrimonio. Y yo soy tu padre biológico, el hombre que sacrificó todo para criarte después de que tu madre muriera. Si Esteban es tan importante para ti, tal vez él pueda asumir el rol de proveedor que yo he desempeñado durante 30 años. Papá, eso es ridículo. Esteban no tiene ninguna obligación conmigo. Exactamente. Y después de tu comportamiento del sábado pasado, yo tampoco. Paloma intentó una última estrategia emocional. ¿Qué diría mamá si estuviera viva? ¿Estaría orgullosa de que estés destruyendo nuestra familia por un momento de insensibilidad? Esa referencia a María Elena me provocó una ira que había estado conteniendo durante toda la conversación. No te atrevas a mencionar a tu madre para justificar tu crueldad. María Elena te enseñó valores que evidentemente has olvidado completamente. Ella estaría avergonzada de la mujer en que te has convertido. Eso no es verdad. Tu madre jamás habría humillado públicamente a alguien que la amaba y había sacrificado todo por ella. Tu madre entendía el valor del respeto, la gratitud y la dignidad humana, cualidades que tú decidiste abandonar por completo. Paloma colgó el teléfono sin despedirse. Me quedé sentado en mi sillón con el teléfono aún en la mano, sintiendo una mezcla de tristeza profunda y alivio definitivo. La conversación había confirmado lo que ya sabía. No existía arrepentimiento genuino de su parte, solo pánico por las consecuencias económicas de sus acciones. 20 minutos después, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez, el nombre en la pantalla decía Adrián Ruiz.
Era la primera vez en 3 años que mi yerno me llamaba directamente. Contesté la llamada de Adrián con curiosidad genuina. En 3 años de matrimonio con Paloma, mi yerno había mantenido una distancia respetuosa pero fría conmigo. Nuestras conversaciones se limitaban a saludos corteses durante las pocas reuniones familiares a las que asistían. Nunca había mostrado interés personal en conocerme o en desarrollar una relación más cercana. Rodrigo, soy Adrián. Disculpa que te llame directamente, pero Paloma está muy alterada, y creo que necesitamos hablar como hombres adultos. Su tono era conciliatorio, casi diplomático. Claramente había sido designado como mediador en esta crisis familiar. Te escucho, Adrián. Mira, entiendo que lo que pasó en la fiesta fue desafortunado. Paloma reconoce que tal vez no eligió las mejores palabras, pero vender el apartamento donde vivimos me parece una reacción extrema. ¿Desafortunado? Repetí su palabra con incredulidad. Adrián, tu esposa gastó 15.000 euros en un regalo para tu padre mientras me obsequió una tarjeta de 10 euros. Y, luego me humilló públicamente, afirmando que él, a diferencia de otros, merecía lo bueno. ¿Te parece eso simplemente un infortunio? Se produjo una pausa. Rodrigo, debes comprender la presión que Paloma siente por ser aceptada por mi familia. Mi padre es un buen hombre, pero también muy exigente, y ella deseaba causarle una buena impresión. Adrián, ¿sugieres que, para impresionar a tu padre, era necesario menospreciar al mío? No, no es eso lo que intento decir, pero mi padre proviene de una familia de arraigadas tradiciones, muy formal. Paloma sentía la necesidad de demostrar que tomamos en serio los vínculos familiares. La lógica de su argumento me pareció grotesca y perversa hasta el extremo. Entonces, según tu razonamiento, ¿demostrar seriedad hacia las relaciones familiares exigía faltarle el respeto deliberadamente a su propia familia biológica? Rodrigo, por favor, trata de comprender la difícil situación en la que Paloma se encuentra. Intenta equilibrar dos familias con expectativas divergentes. Adrián, durante 30 años, jamás puse a Paloma en la tesitura de elegir entre mostrarme respeto o complacer a terceros. Nunca le exigí que denigrara a otros para demostrarme su afecto. Esa dinámica tóxica proviene de tu familia, no de la mía. Adrián guardó silencio durante unos instantes, antes de cambiar de estrategia. Pero Rodrigo, seamos realistas. ¿De verdad crees que echar a tu propia hija de su casa va a solucionar algo? ¿No sería preferible hablar de esto civilizadamente? Ese apartamento no es su casa, Adrián. Es una propiedad mía, adquirida con mi dinero, donde ella ha residido gratuitamente durante 5 años. Y en cuanto a hablar civilizadamente, me habría encantado mantener esa conversación antes de que tu esposa tomara la decisión de humillarme en público. Mira, entiendo tu enfado, pero destruir la estabilidad residencial de Paloma no va a modificar lo sucedido. Su insistencia en presentar esto como una acción destructiva de mi parte comenzaba a irritarme profundamente. Adrián, ¿has considerado que Paloma es una arquitecta de 32 años con ingresos suficientes para alquilar su propio apartamento? ¿Por qué das por sentado que es mi responsabilidad proporcionarle alojamiento gratuito indefinidamente? Porque eres su padre. Exacto. Soy su padre, y como tal, merezco un respeto básico. En el momento en que ella decidió que ese respeto era opcional, también decidió que mis subvenciones económicas lo fueran. Adrián intentó otro enfoque. Rodrigo, Paloma está dispuesta a ofrecer una disculpa pública. Podríamos organizar una cena familiar donde ella reconozca su error delante de las mismas personas. Una disculpa motivada por el pánico financiero carece de interés para mí. Las disculpas genuinas surgen inmediatamente después del error, no tras descubrir las consecuencias. Pero seguro que comprendes que, en ese momento, ella no fue consciente del impacto de sus palabras. Adrián, tu esposa es una mujer inteligente y con una buena educación. Era plenamente consciente del impacto que tendrían sus palabras. El problema no radica en que no se percatara, sino en que no le importó. La conversación dio un giro inesperado cuando Adrián reveló una información que yo no había previsto. Rodrigo, hay algo que debes saber. Estamos esperando un bebé. Paloma está embarazada de 2 meses. La revelación me golpeó como un inesperado puñetazo. Un nieto. A pesar de todo lo ocurrido,
la idea de ser abuelo despertó en mí emociones complejas que no estaba preparado para procesar en ese instante. ¿Por qué no me lo habíais comunicado antes? Queríamos asegurarnos de que todo marchaba bien antes de dar la noticia. Precisamente íbamos a contártelo después de tu cumpleaños, pero ahora, bueno, todo se ha complicado. Era evidente que Adrián esperaba que esta noticia me hiciera reconsiderar mis decisiones. Rodrigo, piensa en tu futuro nieto. ¿Realmente deseas que crezca sabiendo que su abuelo echó a su madre de casa? Pero su estrategia tuvo el efecto contrario al deseado. Adrián, precisamente porque voy a ser abuelo, necesito establecer límites claros ahora. ¿Qué clase de valores quiero inculcar a mi nieto? ¿Qué puede tratar mal a los demás sin sufrir consecuencias? ¿Que la familia biológica es menos importante que las apariencias sociales? No es eso lo que estamos enseñando, es precisamente lo que Paloma enseñó con su comportamiento. Y si no afronto esto ahora, mi nieto crecerá pensando que despreciar a los abuelos es una actitud aceptable. Adrián se quedó sin argumentos durante un momento. Finalmente, intentó una última súplica. ¿Y si hablamos con mi padre? Tal vez él podría mediar en esta situación. La sugerencia me provocó una sonora carcajada. ¿Me propones que el hombre que recibió un obsequio de 15.000 euros mientras yo era humillado públicamente actúe como mediador imparcial? Adrián, ¿de verdad crees que Esteban va a ponerse de mi lado en esta disputa? Mi padre es un hombre justo. Tu padre es un hombre que se benefició directamente de la crueldad de Paloma hacia mí. ¿Acaso esperarías objetividad de alguien en esa situación? Adrián volvió a cambiar de táctica, apelando esta vez a la culpa emocional. Rodrigo, Paloma no ha parado de llorar desde que hablaste con ella. ¿Está realmente arrepentida? ¿Arrepentida de sus acciones o arrepentida de las consecuencias? Porque son dos cosas muy diferentes. ¿Realmente importa el motivo del arrepentimiento? El arrepentimiento es arrepentimiento. Por supuesto que importa. El arrepentimiento sincero implica comprender el daño causado y comprometerse a modificar el comportamiento. El arrepentimiento por conveniencia es simplemente manipulación emocional. La conversación se prolongó durante 15 minutos más, durante los cuales Adrián intentó diversas estrategias de persuasión, apelaciones a la tradición familiar, recordatorios sobre el embarazo, promesas de un cambio de comportamiento por parte de Paloma, incluso sugerencias de terapia familiar. Pero yo había tomado mi decisión, siendo plenamente consciente de todas las posibles ramificaciones, incluso la posibilidad de un embarazo. Adrián, agradezco tu llamada y entiendo que te encuentras en una situación difícil, pero las decisiones de Paloma tienen consecuencias que trascienden su comodidad inmediata. Y nada podrá cambiar mi opinión. Lo único que podría haber cambiado mi opinión habría sido una disculpa inmediata y sincera la noche de la fiesta, cuando se produjo el daño. Ahora es demasiado tarde para gestos de corrección. Rodrigo, por favor, recapacita. Piensa en el bebé. Estoy pensando en el bebé, Adrián. Estoy pensando en qué clase de abuelo quiero ser y qué clase de valores quiero transmitir. Un abuelo que permite que le falten al respeto sin consecuencias no es un buen modelo a seguir. Colgué el teléfono con la certeza de haber tomado la decisión correcta, incluso teniendo en cuenta las circunstancias del embarazo. Si acaso, la llegada de un nieto hacía aún más importante y no menos establecer límites claros en lo que respecta al respeto familiar. Esa noche, mientras preparaba la cena, reflexioné sobre la conversación con Adrián. Su llamada había confirmado que la crisis se estaba expandiendo más allá de mi relación con Paloma, pero también había revelado que mi determinación se mantenía firme, incluso ante noticias emocionalmente complejas. El apartamento se vendería, el testamento seguiría modificado y mi futuro nieto crecería conociendo a un abuelo que valoraba la dignidad personal por encima de una paz familiar artificial. El jueves 2 de octubre por la mañana, recibí una llamada de Javier confirmando lo que ya había anticipado. Tenían una oferta formal de compra por el apartamento. Una joven pareja, ambos médicos, había visitado la propiedad el día anterior y deseaban cerrar la transacción lo antes posible. Don Rodrigo, ofrecen 215.000 euros, apenas 5.000 menos del precio solicitado. Es una oferta excelente, teniendo en cuenta que llevamos menos de una semana en el mercado. ¿Cuándo podrían firmar? Si usted acepta la oferta hoy, podríamos tener la firma del contrato de arras para el próximo lunes y la escritura definitiva en 3 semanas.
Los compradores tienen la financiación preaprobada y están muy motivados. Acepté la oferta sin titubear. 3 semanas significaban que Paloma dispondría exactamente del tiempo que legalmente él le había prometido para encontrar una alternativa habitacional. Ni un día más, ni un día menos. Tras colgar con Javier, decidí que había llegado el momento de presenciar personalmente cómo Paloma estaba afrontando la realidad de su nueva situación. No por crueldad, sino por curiosidad científica. Quería observar si esta experiencia estaba generando algún tipo de reflexión genuina o si simplemente se centraba en encontrar maneras de revertir las consecuencias sin asumir la responsabilidad por sus acciones. Me dirigí al apartamento sobre el mediodía. Aparqué el coche en la acera opuesta, desde donde tenía una visión clara de la entrada del edificio sin ser detectado fácilmente. No tenía intención de confrontar ni de interferir. Simplemente quería observar. Lo que vi durante las 2 horas siguientes me confirmó, con exactitud, la clase de persona en que Paloma se había convertido. A las 12:15 vi salir a Adrián del edificio, cargando cajas hacia una furgoneta de mudanzas que habían alquilado. Su rostro reflejaba una evidente frustración. Era obvio que no estaba disfrutando del proceso de embalar precipitadamente toda su vida doméstica. 15 minutos después, Paloma salió del edificio, hablando de forma agresiva por teléfono. Aunque no podía oír sus palabras exactas, su lenguaje corporal era inequívoco. Gesticulaba violentamente, caminaba de un lado a otro, y en ocasiones, gritaba lo suficientemente fuerte como para que algunos transeúntes se girasen a mirarla. A la 1 de la tarde llegó un taxi del cual descendió Esteban Ruiz Castillo, el famoso suegro destinatario del Rolex de 15.000 euros. Me incliné ligeramente en mi asiento para observar mejor esta interacción. Esteban entró en el edificio y permaneció dentro durante aproximadamente 1 hora. Cuando salió, su expresión era notablemente distinta a la que tenía al llegar. Parecía incómodo, casi ansioso por alejarse del lugar. Paloma lo acompañó hasta la puerta del edificio, intentando claramente continuar una conversación que él, evidentemente, deseaba dar por terminada. Mientras Esteban aguardaba su taxi de regreso, observé algo revelador. Paloma le mostraba algunos papeles, probablemente documentos legales relacionados con la venta del apartamento, gesticulando dramáticamente mientras le explicaba la situación. Esteban revisó los documentos brevemente, negó con la cabeza y le devolvió los papeles con un gesto que claramente significaba: no puedo ayudarte con esto. Cuando llegó el taxi de Esteban, Paloma intentó acompañarlo hasta el coche, pero él levantó la mano en un gesto de detente y subió al vehículo sin mirarla. Mientras el taxi se alejaba, Paloma quedó parada en la acera, observando cómo el coche se alejaba, con una expresión de absoluta desesperación. En ese momento comprendí exactamente lo que había sucedido. Paloma había acudido a Esteban, esperando que el hombre por quien había sacrificado su relación conmigo la ayudara en su momento de crisis. Y Esteban, ante la realidad de asumir una responsabilidad financiera real, había huido tan rápido como pudo. El hombre especial que merecía lo bueno, aparentemente no consideraba que Paloma mereciera su ayuda cuando realmente la necesitaba. A las 2:30 fui testigo de algo aún más revelador. Llegó otro taxi del cual descendió una mujer mayor que reconocí como la madre de Adrián, Elena Ruiz Vázquez. Había coincidido con ella en algunas reuniones familiares y sabía que tenía fama de ser aún más exigente y crítica que su esposo, Esteban. Elena permaneció en el apartamento durante casi 2 horas. Cuando salió, su expresión era de evidente disgusto. Caminó rápidamente hacia la calle, sin despedirse de Paloma, quien la siguió hasta la acera, intentando continuar una conversación que, claramente, había terminado mal. Desde mi posición, pude observar la interacción final entre Elena y Paloma. La suegra gesticulaba de manera claramente negativa, señalando ocasionalmente hacia el edificio mientras negaba con la cabeza repetidamente. Finalmente, Elena subió a su taxi y se marchó, dejando a Paloma, nuevamente, sola en la acera. Era evidente que la familia política que Paloma había priorizado por encima de la biológica no tenía ningún interés en ayudarla durante su crisis. Las mismas personas que habían disfrutado de su generosidad cuando les convenía, ahora la abandonaban cuando necesitaba apoyo real. A las 4 de la tarde observé la escena más patética de todas. Paloma salió del edificio, cargando una maleta grande y algunas bolsas, indicando claramente que se estaba mudando temporalmente. Su postura corporal había cambiado por completo desde el mediodía. Ya no mostraba la furia agresiva de la mañana,
sino una evidente derrota. Adrián la esperaba en la acera con el coche encendido. Cuando ella se acercó, pude ver que había estado llorando. Subió al coche sin pronunciar palabra y Adrián arrancó de inmediato. Me quedé observando el edificio durante 30 minutos más. La furgoneta de mudanzas permaneció estacionada, con varios hombres continuando el traslado de pertenencias. Era evidente que el proceso de mudanza continuaría durante varios días, pero que Paloma ya no podía soportar emocionalmente estar presente durante la disolución física de la vida que había construido gratuitamente con mi dinero. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre lo que había observado. La realidad había golpeado a Paloma con una fuerza brutal. Las personas a las que ella había valorado más que a su propio padre no tenían ningún interés en asumir las responsabilidades financieras que yo había soportado durante décadas. Esteban, el destinatario del Rolex de 15.000 euros, había huido en cuanto se le presentó la oportunidad de ayudar económicamente. Elena, la suegra cuya aprobación Paloma había buscado desesperadamente, se había negado a asumir responsabilidad alguna por la crisis habitacional de su nuera. La familia política, que había sido tan importante como para justificar mi humillación pública, se había evaporado en el momento en que se necesitaba un apoyo real. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi apartamento, no sentí una satisfacción vengativa, sino una confirmación serena de que había tomado la decisión correcta. Paloma estaba aprendiendo, de la manera más directa posible, el verdadero valor de las relaciones que había priorizado por encima de la nuestra. No era crueldad por mi parte, era educación en su forma más pura. Mi teléfono permaneció en silencio toda la noche. Ni Paloma, ni Adrián, ni ningún miembro de la familia política que había sido tan importante intentó contactarme para continuar las negociaciones. El apartamento se vendería en 3 semanas. Y mi hija tendría que aprender a vivir en el mundo real, donde las consecuencias siguen naturalmente a las decisiones y donde el respeto no es opcional en las relaciones familiares saludables. Por primera vez en años, dormí profundamente, sin preocuparme por problemas ajenos que había estado subvencionando indefinidamente. 3 meses después de aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre, mi existencia había encontrado un equilibrio que no había experimentado en décadas. Era mediados de enero de 2025 y la venta del apartamento se había completado exitosamente 2 meses atrás. Los 215.000 euros del precio de venta reposaban temporalmente en mi cuenta bancaria, aguardando su destino final. Durante este periodo, había recibido exactamente 7 intentos de contacto por parte de Paloma, 4 llamadas telefónicas que no contesté, 2 mensajes de texto que leí pero no respondí y una carta formal que llegó por correo certificado la semana pasada. No respondí a ninguno de estos intentos porque había establecido una postura clara. Nuestra relación había terminado en el momento en que ella eligió humillarme públicamente, y mantener esa postura requería una consistencia absoluta. Los mensajes de texto revelaban el proceso emocional por el que estaba pasando. El primero, enviado una semana después de mudarse del apartamento, era puramente manipulador. Papá, estoy embarazada y viviendo en un apartamento minúsculo. ¿Realmente quieres que tu nieto crezca en estas condiciones? El segundo, enviado un mes después, mostraba una mayor desesperación. Papá, he aprendido mi lección. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. La carta certificada era más extensa y revelaba información interesante sobre su nueva realidad. Paloma había alquilado un apartamento de una habitación en un barrio considerablemente menos prestigioso que donde había vivido gratuitamente durante 5 años. El alquiler mensual de 1.000 euros representaba más de la mitad de su salario neto, dejándola con recursos muy limitados para otros gastos. Pero lo más revelador de la carta era lo que no mencionaba. Ni una sola referencia a Esteban, Elena o cualquier miembro de la familia política que había sido tan importante como para justificar mi humillación. Era evidente que esa familia especial había desaparecido completamente cuando se necesitaba un apoyo real. Mi rutina diaria había mejorado considerablemente, sin el estrés constante de preocuparme por las finanzas y las decisiones de una hija ingrata. Desayunaba tranquilamente mientras leía el periódico. Trabajaba en mis proyectos de consultoría con renovado entusiasmo. Almorzaba con amigos sin prisas y dedicaba las tardes a aficiones que había abandonado durante años por subsidiar la vida de Paloma. Carlos Mendoza se había convertido en un compañero regular de almuerzo, y nuestras conversaciones ocasionalmente tocaban el tema de Paloma. Rodrigo, ¿no sientes curiosidad por saber cómo está manejando todo esto?
Me preguntó durante nuestro almuerzo del martes pasado. Carlos, durante 30 años me preocupé constantemente por el bienestar de Paloma. Ahora es momento de que ella se preocupe por su propio bienestar, le respondí mientras cortaba mi pescado. La curiosidad que siento es por ver si esta experiencia la convierte en una mejor persona o simplemente la amarga. Y si me busca cuando nazca el bebé, entonces tendrá que decidir si quiere que su hijo conozca a un abuelo que exige un respeto básico o si prefiere criarlo sin una figura paterna estable, tal como ella eligió tratarme. Mi prima Teresa había visitado mi apartamento la semana anterior, y nuestra conversación había sido particularmente esclarecedora. Rodrigo, profesionalmente te puedo decir que hiciste algo muy inteligente, me comentó mientras tomábamos café en mi sala. Le diste a Paloma una experiencia directa de responsabilidad adulta que aparentemente nunca había tenido. ¿Crees que está aprendiendo algo de esto? El simple hecho de que esté intentando contactarte sugiere que finalmente entiende lo que perdió. Pero la pregunta real es si su arrepentimiento es genuino o simplemente nostalgia por la comodidad económica que tenía contigo. Teresa tenía razón. La diferencia entre un arrepentimiento genuino y la nostalgia por los beneficios perdidos era crucial, y los intentos de contacto de Paloma no habían demostrado una comprensión real del daño emocional que había causado. Mi vecina Amparo había notado el cambio en mi semblante general. Rodrigo, te ves más relajado que en años, me comentó cuando coincidimos en la panadería del barrio. Es como si te hubieras quitado un peso de encima. Tenía razón. Durante décadas había cargado con la responsabilidad económica y emocional de dos personas adultas, la mía y la de Paloma. Ahora, por primera vez desde la muerte de María Elena, solo era responsable de mi propia felicidad y bienestar. El aspecto más inesperado de estos meses había sido descubrir actividades e intereses que había abandonado por falta de tiempo y recursos. Me inscribí en un club de ajedrez que se reunía los jueves por la noche. Retomé mi afición por la fotografía, abandonada durante años, y comencé a planificar un viaje a Portugal que había postergado indefinidamente por responsabilidades familiares. También había establecido una rutina de ejercicio regular, algo imposible cuando constantemente recibía llamadas de Paloma, requiriendo mi atención para emergencias menores que ella dramatizaba como crisis mayores. Mi salud física y mental había mejorado notablemente. Los dolores de cabeza frecuentes que sufría durante los últimos años habían desaparecido por completo. Mi médico, durante la revisión anual de diciembre, comentó que mi presión arterial había bajado significativamente y que parecía más vital que en visitas anteriores. El dinero de la venta del apartamento había sido distribuido según mis planes originales. Dividí los 215.000 euros entre las 3 organizaciones benéficas que había seleccionado. 70.000 euros para la Fundación Pequeño Deseo, 70.000 para Cáritas Madrid y 75.000 para la Asociación Española contra el Cáncer. Cada organización me había enviado cartas de agradecimiento, detallando cómo utilizarían los fondos. La Fundación Pequeño Deseo financiaría los sueños de 25 niños con enfermedades graves. Cáritas Madrid ampliaría su programa de asistencia alimentaria para familias en riesgo de exclusión social. La Asociación Española contra el Cáncer destinaría los fondos a una investigación específica sobre el tipo de cáncer que había matado a María Elena. Saber que el dinero que había recuperado de la venta estaba ayudando a personas que realmente lo necesitaban y valorarían esa ayuda me proporcionaba una satisfacción que nunca había sentido durante años de subsidiar los caprichos de una hija ingrata. Durante las noches tranquilas en mi apartamento, ocasionalmente reflexionaba sobre el futuro. Mi nieto nacería en aproximadamente 4 meses, y, llegado el momento, Paloma tendría que decidir si deseaba que ese niño tuviera relación con su abuelo paterno o si mantendría su orgullo por encima del bienestar de su hijo. Pero esa decisión era completamente suya. Yo había establecido mis condiciones con claridad, respeto mutuo, gratitud genuina y reconocimiento del daño causado eran requisitos imprescindibles para cualquier reconstrucción de nuestra relación. Mientras tanto, disfrutaba de una paz mental que no había conocido en décadas, libre, finalmente, de la manipulación emocional constante y las demandas financieras interminables de una hija que había confundido mi amor paternal con una obligación económica permanente. La lección que había intentado enseñarle durante toda su vida finalmente se estaba impartiendo de la manera más efectiva posible, a través de la experiencia directa de las consecuencias naturales de sus decisiones. 6 meses después de aquella noche que transformó para siempre el rumbo de nuestras vidas, recibí una visita inesperada que confirmaría definitivamente la sabiduría de las decisiones que había tomado.
Era un sábado de abril de 2025, y estaba disfrutando tranquilamente de mi café matutino mientras leía un libro de historia cuando sonó el timbre de mi apartamento. Al mirar por la mirilla, vi a Paloma parada en el pasillo. Estaba visiblemente embarazada, probablemente en su 7º mes, y cargaba una canasta cubierta con un paño blanco. Su apariencia general había cambiado drásticamente. Ya no llevaba la ropa cara y los accesorios elegantes que solía usar cuando vivía subsidiada por mí. Su vestido era simple, su cabello estaba recogido de manera práctica y su rostro mostraba una madurez que no había visto antes. Abrí la puerta, pero permanecí en el umbral sin invitarla a pasar. Paloma. Papá, por favor, dame 5 minutos de tu tiempo. Sé que no me los merezco, pero necesito decirte algo importante. Su voz era diferente. No detecté el tono manipulador que había caracterizado nuestras últimas conversaciones, ni la desesperación dramática de sus intentos previos de contacto. Había una humildad genuina que me intrigó lo suficiente como para escuchar. 5 minutos, le dije, mientras me apartaba para permitirle entrar. Paloma entró lentamente, observando el apartamento como si fuera la primera vez que lo visitaba. Se sentó en el borde del sofá, manteniendo la canasta en sus rodillas, y respiró profundamente antes de comenzar a hablar. Papá, durante estos 6 meses he tenido tiempo para reflexionar sobre muchas cosas, sobre quién era cuando vivía en ese apartamento que tú pagabas, sobre las decisiones que tomé, sobre la persona en que me había convertido sin darme cuenta. Se detuvo un momento, tocándose suavemente el vientre antes de continuar. La noche de tu cumpleaños, cuando te di esa tarjeta barata y le regalé el Rolex a Esteban, no estaba pensando en absoluto. Estaba actuando desde un lugar de inseguridad y una necesidad desesperada de aprobación que me cegó completamente. ¿Inseguridad?, pregunté, genuinamente curioso por su perspectiva. Papá, me avergüenza admitirlo, pero durante años me sentí inferior a la familia de Adrián. Ellos tienen dinero, posición social, conexiones. Yo era solo la hija de un ingeniero viudo que trabajaba mucho. Sentía que tenía que probar constantemente que era digna de estar en su círculo. Sus palabras comenzaron a iluminar aspectos de su comportamiento que yo no había comprendido completamente. ¿Y por eso sentiste que tenías que humillarme públicamente? No era mi intención humillarte, papá. Pero tienes razón, eso fue exactamente lo que hice. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Estaba tan desesperada por impresionar a Esteban y Elena que sacrifiqué lo más valioso que tenía, mi relación contigo. Paloma abrió la canasta que había traído consigo y sacó un sobre grueso junto con una pequeña caja de madera. Papá, estos 6 meses viviendo sin tu apoyo me enseñaron cosas que 32 años de tu protección nunca pudieron enseñarme. ¿Cómo qué? Aprendí lo difícil que es pagar el alquiler, los servicios, la comida y los gastos médicos del embarazo con un solo salario. Aprendí lo que significa llegar a casa después de un día exhausto y no tener a nadie que se preocupe por tu bienestar. Aprendí la diferencia entre las personas que te quieren por lo que puedes darles y las personas que te aman por quién eres. Le entregué un pañuelo de papel mientras continuaba. Pero, sobre todo, papá, aprendí el verdadero valor de todo lo que hiciste por mí durante 30 años. No es solo el dinero, aunque ahora comprendo la inmensidad de tu sacrificio económico, sino tu tiempo, tu energía, tu preocupación constante, tu presencia incondicional a lo largo de mi vida. Paloma abrió el sobre con delicadeza y extrajo varios documentos. Papá, aquí están todos los recibos y cálculos detallados de mis gastos durante estos últimos 6 meses. El alquiler del apartamento, la comida, los servicios médicos que he necesitado, la ropa de embarazo, absolutamente todo. He documentado cuidadosamente cada euro que he tenido que gastar para poder mantenerme sola. Examiné los documentos con atención. La meticulosidad era verdaderamente impresionante. Tenía registrados todos los gastos, desde el alquiler mensual de 100 euros hasta las compras más pequeñas que había realizado en el supermercado. El total ascendía aproximadamente a 10,000 € en tan solo 6 meses. ¿Por qué me estás mostrando todo esto, Paloma? Porque, multiplicado por 30 años y considerando la inflación, los mejores apartamentos en los que viví, los gastos universitarios, la boda, el coche que me compraste y que nunca mencionaste, papá, tú literalmente invertiste tu vida entera en mi bienestar. Abrió la pequeña caja de madera con cuidado y reveló el Rolex que le había regalado a Esteban.
Después de 2 meses sin poder pagar el alquiler completo, tuve que pedirle a Esteban que me devolviera esto para venderlo y poder pagar mis deudas. ¿Sabes qué me respondió? Negué con la cabeza, esperando lo peor. Me dijo que era un regalo y que ahora era suyo, que si tenía problemas económicos buscara trabajo adicional o pidiera ayuda a mi familia biológica. Paloma cerró la caja con fuerza, conteniendo su frustración. El hombre especial por quien destrocé nuestra relación no movió un dedo para ayudarme cuando realmente lo necesité. ¿Y cómo conseguiste recuperar el reloj? Elena finalmente convenció a Esteban de que me lo devolviera, pero solo después de que ella misma se negara rotundamente a prestarme dinero para mis gastos médicos del embarazo. Aparentemente, mi suegra consideró que era inapropiado que una nuera pidiera ayuda financiera. La ironía de toda esta situación era absolutamente devastadora, pero Paloma aún no había terminado de contar su historia. Papá, vendí el Rolex por 12.000 €, una cantidad bastante inferior a lo que costó originalmente, pero no usé ese dinero para mis gastos personales. ¿Qué hiciste con ese dinero? Paloma sacó otro documento del sobre. Era una transferencia bancaria por 12.000 € a la Fundación Pequeño Deseo. Lo doné a la misma organización benéfica que tú elegiste como beneficiaria en tu testamento. Quería que ese dinero, que representaba mi peor decisión, se convirtiera en algo bueno. Me quedé sin palabras por primera vez en toda la conversación. Papá, no estoy aquí para pedirte que me perdones inmediatamente, ni para suplicarte que me devuelvas el apartamento o que cambies tu testamento. Estoy aquí para decirte que finalmente entiendo la magnitud de lo que perdí por mi propio egoísmo y mi crueldad. ¿Y qué esperas de esta conversación, Paloma? Nada, papá. Absolutamente nada. Solo quería que supieras que tu hija finalmente creció y se convirtió en la mujer que tú siempre trataste de que fuera. Tardé 32 años, pero finalmente aprendí las lecciones que intentaste enseñarme con amor durante décadas y que finalmente aprendí a través del dolor. Paloma se levantó lentamente del sofá, acomodándose el vestido sobre su vientre prominente. Mi hijo va a nacer en 2 meses, y cuando crezca, le voy a contar todo sobre su abuelo, el hombre más generoso, paciente y amoroso que jamás existió, que me amó tanto que estuvo dispuesto a perderme para enseñarme a ser una mejor persona. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de salir. Papá, no importa si algún día decides perdonarme o no. Lo que realmente importa es que ahora soy digna del padre que siempre tuve, pero que fui demasiado ciega para valorar. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé sentado en mi sillón durante horas, procesando la conversación más honesta y madura que había tenido con mi hija en décadas. Por primera vez aquella noche devastadora de septiembre sentí que la lección había sido completamente aprendida. Mi hija había crecido, había madurado, y lo que es aún más importante, había desarrollado la capacidad de reflexión genuina y responsabilidad personal que siempre había esperado de ella. La historia había llegado a su conclusión natural, una transformación real, dolorosa, pero absolutamente necesaria, que había convertido a una mujer mimada y responsable en una persona consciente del valor de las relaciones auténticas y el sacrificio parental. Mi nieto crecería conociendo a una madre que finalmente entendía el significado real del respeto familiar. Asterisco 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 el verdadero peso, la auténtica dimensión de todo lo que hiciste por mí a lo largo de estos 30 años trasciende con creces lo material. No se reduce simplemente al dinero, aunque ahora, con perspectiva, alcanzo a comprender la inmensidad de tu sacrificio económico, la magnitud de todo lo que renunciaste por mí. Va mucho más allá. Es tu tiempo, ese bien tan preciado e irrecuperable que me dedicaste sin reservas. Es tu energía, tu vitalidad, puesta al servicio de mi bienestar. Es tu preocupación constante, esa inquietud permanente por mi felicidad y seguridad. Es, sobre todo, tu presencia incondicional, tu apoyo inquebrantable en cada etapa de mi vida, sin importar mis errores o decisiones. Con un gesto pausado, Paloma abrió el sobre que tenía entre las manos y sacó varios papeles cuidadosamente doblados. Papá, aquí tienes el desglose detallado, la contabilidad minuciosa de todos mis gastos durante estos 6 últimos meses. El alquiler de mi vivienda, la alimentación diaria, los servicios médicos que he necesitado, la ropa de premamá, absolutamente todo lo que he consumido. He documentado con precisión cada euro que me he visto obligada a gastar para poder mantenerme por mí misma, para subsistir sin tu ayuda. Examiné los documentos que me tendía con una mezcla de curiosidad y expectación.
La meticulosidad era sencillamente asombrosa, rayana en lo obsesivo. Tenía registrados y clasificados absolutamente todos los gastos, desde el alquiler mensual de 100 euros hasta las compras más insignificantes que había realizado en el supermercado de la esquina. El total de todos esos pequeños desembolsos, sumados unos a otros, ascendía a la considerable cifra de aproximadamente 10.000 euros en tan solo 6 meses. ¿Por qué me muestras todo esto ahora, Paloma? ¿Cuál es el sentido de esta demostración? Porque, si multiplicamos esa cantidad por los 30 años que llevo viviendo, y si tenemos en cuenta la inflación, la inevitable subida de precios a lo largo del tiempo, los mejores apartamentos en los que he vivido gracias a ti, los gastos derivados de mi educación universitaria, la celebración de mi boda, el coche que me compraste y del que nunca quisiste que te diera las gracias, papá, llegamos a la conclusión de que tú, literalmente, invertiste tu vida entera en mi bienestar, en procurar mi felicidad y mi comodidad. Con sumo cuidado, abrió la pequeña caja de madera que reposaba sobre la mesa y reveló el reloj Rolex que, en su momento, le había regalado a Esteban, su expareja. Después de 2 meses angustiosos, durante los cuales fui incapaz de hacer frente al pago completo del alquiler, me vi en la dolorosa tesitura de tener que pedirle a Esteban que me devolviera este reloj para poder venderlo y conseguir algo de dinero. ¿Sabes cuál fue su respuesta? ¿Imaginas la excusa que me dio? Negué con la cabeza, incapaz de adivinar la magnitud de su mezquindad. Me dijo, sin el menor atisbo de remordimiento, que era un regalo, un presente que me había hecho de buena fe, y que, por tanto, ahora era de su propiedad. Que si tenía problemas económicos, que buscara un trabajo adicional o que pidiera ayuda a mi familia biológica, como si yo no formara ya parte de ella. Paloma cerró la caja de golpe, con rabia contenida. El hombre tan especial por quien fui capaz de destrozar nuestra relación, de romper el vínculo que nos unía, no movió ni un solo dedo para ayudarme cuando realmente lo necesité, cuando me encontraba en una situación desesperada. ¿Y cómo conseguiste, finalmente, recuperar el reloj? Elena, su madre, finalmente convenció a Esteban de que me lo devolviera, aunque solo después de que ella misma se negara rotundamente a prestarme dinero para mis gastos médicos del embarazo, como si mi salud no fuera un asunto de su incumbencia. Aparentemente, mi suegra consideró que era totalmente inapropiado, una falta de respeto, que una nuera pidiera ayuda financiera a su familia política. La ironía de toda esta situación era sencillamente devastadora, pero Paloma aún no había terminado de desenmarañar la madeja de su historia. Papá, vendí el Rolex por 12.000 euros, una cantidad considerablemente inferior a lo que costó originalmente, pero no utilicé ese dinero para hacer frente a mis gastos personales, para pagar mis deudas o para darme un respiro. ¿Qué hiciste entonces con ese dinero? Paloma sacó otro documento del sobre, un papel que parecía importante. Era una transferencia bancaria por valor de 12.000 euros a la Fundación Pequeño Deseo. Lo doné íntegramente a la misma organización benéfica que tú elegiste como beneficiaria en tu testamento, como un gesto de desagravio. Quería que ese dinero, que representaba mi peor decisión, mi mayor error, se transformara en algo bueno, en una ayuda para los demás. Me quedé completamente sin palabras, atónito, por primera vez en toda la conversación. Papá, no estoy aquí para pedirte que me perdones de inmediato, ni para suplicarte que me devuelvas el apartamento o que cambies tu testamento en mi favor. No espero nada de ti. Estoy aquí para decirte que, después de todo este tiempo, finalmente entiendo la magnitud de lo que perdí por culpa de mi propio egoísmo, de mi soberbia y de mi crueldad. ¿Y qué esperas obtener de esta conversación, Paloma? ¿Qué pretendes conseguir con esta confesión? Nada, papá. Absolutamente nada. Solo quería que supieras, que fueras consciente de que tu hija, después de muchos tropiezos, finalmente creció, maduró y se convirtió en la mujer que tú siempre quisiste que fuera, en la persona que siempre supiste que podía llegar a ser. Tardé 32 años en darme cuenta, pero finalmente aprendí las lecciones que intentaste inculcarme con amor durante décadas y que, por desgracia, solo aprendí a través del dolor, de la pérdida y del sufrimiento. Paloma se levantó lentamente del sofá, con un gesto de cansancio, y se acomodó el vestido sobre su vientre prominente, abultado por el embarazo. Mi hijo va a nacer dentro de 2 meses, y cuando crezca, le voy a contar todo sobre su abuelo, el hombre más generoso, paciente y amoroso que jamás haya existido, un ser humano excepcional que me amó tanto que estuvo dispuesto a perderme, a renunciar a mí, con tal de enseñarme a ser una mejor persona, a rectificar mis errores.
Se dirigió hacia la puerta con paso firme, pero se detuvo justo antes de salir, como si aún tuviera algo que decir. Papá, no importa si algún día decides perdonarme o no, si eres capaz de olvidar todo el daño que te causé. Lo que realmente importa, lo que de verdad cuenta, es que ahora soy digna del padre que siempre tuve, del hombre maravilloso que siempre estuvo a mi lado, pero que fui demasiado ciega, demasiado egoísta, para valorar en su justa medida. Cuando la puerta se cerró suavemente detrás de ella, me quedé sentado en mi sillón durante horas, sumido en un profundo silencio, procesando la conversación más honesta, más sincera y más madura que había tenido con mi hija en décadas. Por primera vez desde aquella devastadora noche de septiembre, sentí que la lección había sido completamente aprendida, que todo el sufrimiento no había sido en vano. Mi hija había crecido, había madurado, y lo que es aún más importante, había desarrollado la capacidad de reflexión genuina y la responsabilidad personal que siempre había esperado de ella, la madurez emocional que tanto anhelaba ver en ella. La historia había llegado a su conclusión natural, a su desenlace lógico, una transformación real, dolorosa, pero absolutamente necesaria, que había convertido a una mujer mimada, caprichosa e irresponsable en una persona consciente del valor de las relaciones auténticas, del amor incondicional y del sacrificio parental. Mi nieto crecería conociendo a una madre que finalmente entendía el significado real del respeto familiar, de la importancia de los lazos de sangre.